¿Alguna vez te has encontrado en un lugar sin salida? ¿En un pozo tan profundo que parecía que nada ni nadie podría sacarte de ahí? ¿En un problema sin resolución? ¿En un luto sin consuelo? ¿En una prueba sin propósito? Así se sintieron María y Marta aquel año en Betania, cuando el hombre que más amaban, Lázaro, estaba gravemente enfermo, al borde de la muerte. Ellas mandaron a buscar a aquel que habían llegado a considerar más que un amigo, a aquel que habían reconocido como el Hijo de Dios, aquel que tiene poder para dar vista a los ciegos, para que los cojos puedan caminar, para que los muertos sean resucitados. Pero él no llegó a tiempo. Lázaro falleció. Esta escena se vuelve muy familiar para muchos de nosotros hoy. A veces oramos, pedimos un milagro, una intervención de Dios en medio de un problema, pero el silencio del cielo puede resultar ensordecedor. Sentimos que estamos abandonados, que estamos sin apoyo, sin una cuerda que nos pueda sacar del pozo más profundo. La enfermedad, el duelo, el estrés económico, el desamor, el odio, el rencor, tantos problemas que atraviesa el ser humano, que a veces nos llevan a perder toda esperanza. María y Marta vivieron eso en carne propia. Ellas habían puesto toda su fe en aquel que habían reconocido como el Mesías, pero él no aparecía. A sus ojos, era el final de Lázaro, el final de sus sueños, de tener a alguien que cuida de ellos, el final de aquel apoyo emocional tan importante para el alma. Según las costumbres judías, el alma deja definitivamente el cuerpo a partir del tercer día de la muerte, así que, para ellos, el cuarto era sin lugar a dudas el más sin esperanza de todos. La muerte estaba sellada, el sepulcro estaba tapado, el asunto estaba terminado. Pero así como en aquel siglo, así también ocurre hoy en tu vida. Tú quizá estás pensando que estás sin salida, que aquel problema tiene el candado puesto y que ya nada va a funcionar, que tus sueños están muertos, que tu alma se marchitó junto con ellos, que aquel ser que perdiste ya no regresará, que aquel error que cometiste rompió para siempre tu futuro. Pero eso significa que estás mirando con tus ojos, sin dejar que Dios te muestre lo que Él puede hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, vemos que, a pesar de que Lázaro estaba muerto, a pesar de que habían pasado 4 largos días, a pesar de que el cuerpo ya olía mal, eso no era el final de la historia, era el inicio de un nuevo acto en el plan de Dios. Así como el gusano se vuelve mariposa, así como el árbol más marchito puede reverdecer, así también tu vida puede tener un nuevo comienzo si decides dejar que Él intervenga. Este es el primer paso para que el perdón, el amor de Dios y la salvación sean una realidad en tu alma. Porque a veces estamos muertos sin darnos cuenta, muertos en el rencor, muertos en el odio, muertos en el pasado, muertos en sueños sin cumplir, muertos en sueños sin propósito. Pero el que venció a la muerte sigue vivo y tiene poder para dar vida en medio de aquel sepulcro en el que estás. En aquel lugar lleno de dolor, de duda y de falta de fe, Jesús llega. Puede que muchos a su alrededor murmuraran, que algunos se quejaran de que si él hubiera estado ahí, Lázaro estaría vivo, que si hubiera aparecido antes, eso que vivieron podría haberse evitado. Pero así como en aquel siglo, así también ocurre hoy en nuestra vida. Estamos tan concentrados en lo que vemos, en lo que podemos palpar, que nos perdemos de lo que Dios está a punto de llevar a la luz. Porque Él trabaja detrás de la piedra, detrás del sepulcro, detrás de aquel lugar sin esperanza. En el Evangelio de Juan, vemos que Jesús se deja mover por el amor hacia sus amigos. Llora junto a ellos, se emociona, se duele junto a ellos. Eso significa que el Dios que conocemos no es ajeno a tu dolor, que Él también atraviesa el valle de sombra junto a nosotros. Pero a la par de eso, Él conserva el poder de dar una orden, de crear vida en medio de lo muerto. Así que Jesús se para frente al sepulcro de Lázaro, aquel lugar en el que todos habían puesto el punto final, aquel lugar que ellos habían sellado, aquel lugar que ellos habían abandonado, y Él, en medio de aquel silencio pesado, da una orden que rompió todos los límites de lo posible: Lázaro, sal fuera. En aquel preciso momento, aquel hombre muerto comenzó a mover sus miembros, sus manos, sus pies, envuelto en las vendas de la muerte, regresó a la vida. Así actúa el poder de Dios en nuestra existencia. Tú quizá estás muerto en sueños, muerto en emociones, muerto en sueños sin cumplir, muerto en el rencor, muerto en aquel lugar sin luz. Pero si dejas que Él te invoque, si respondes a su llamada, si decides dar el primer paso hacia Él, eso que estaba muerto vivirá de nuevo. Este acto de resurrección fue más que un simple milagro, fue una declaración de que Jesús tiene poder más grande que la muerte, que el sepulcro y que el paso del tiempo. Porque para Él nada es imposible. Él puede dar una oportunidad más, Él puede vivificar lo que muchos dan por muerto. Así como Lázaro salió de aquel lugar de muertos, así también tú puedes dejar atrás tu pasado, tus sueños muertos, tus fracasos,
para que vivas en plena abundancia, en el propósito de Dios. Este paso tiene que venir de tu fe, de tu voluntad de dejar que Él te transforme. Porque si Lázaro se hubiera negado a levantarse, si hubiera elegido permanecer en aquel lugar, el milagro simplemente habría pasado frente a él sin que el beneficiado estuviese dispuesto a dejar el sepulcro. Así ocurre también con nosotros. A veces preferimos el lugar seguro pero muerto, en lugar de arriesgarnos a dejar que el poder de Dios nos dé una vida más grande y más luminosa. En el mundo de hoy, estamos rodeados de muertos vivientes, de sueños muertos, de esperanzas muertas, de familias sin propósito, de relaciones sin amor, de sueños sin futuro. Pero el que venció a la muerte sigue llamándonos por nombre, así como a Lázaro: ven fuera. Tú decides si respondes. Tú decides si das el paso hacia la luz. Tú decides si dejas que el que tiene poder de dar vida te levante de tu sepulcro. Porque el que venció a la muerte tiene suficiente poder para vencer tus muertos más profundos. Ese poder sigue vigente, aquí y ahora. En aquel sepulcro sellado, en aquel lugar sin luz, sin aire, sin esperanza, se manifestó el poder más grande que el hombre pueda presenciar, el poder de dar vida a lo muerto. Lázaro salió de aquel lugar, envuelto en vendas, sin fuerza, pero vivo. Porque así trabaja Dios, vuelve a dar al alma una oportunidad, un nuevo comienzo, el renacer de aquel que estaba muerto. Este acto fue más que un simple prodigio. La resurrección de Lázaro fue una declaración contundente de que el Hijo de Dios tiene poder de dar vida en medio de lo que el hombre cree muerto para siempre. Tú también estás incluido en esta declaración. Tú también estás bajo el radio de su poder, bajo su amor transformador, bajo su mirada que atraviesa el sepulcro más frío. Así como Lázaro salió de aquel lugar sin luz, así también tú puedes dejar atrás el pasado que te ata, que te deprime, que te deja sin sueños, aquel lugar muerto que hace que tu alma esté sin aliento. Porque el que venció a la muerte sigue vivo, el que venció a la muerte sigue tocando a tu puerta, sigue pronunciando tu nombre: ven fuera. Tú decides si respondes, si das el paso hacia aquel nuevo inicio que Él tiene para tu vida. Este nuevo inicio significa dejar atrás lo que ya estaba muerto y dejar que Él te vivifique. Porque el propósito de Dios va más lejos de lo que podemos entender con nuestra razón. Él puede llevarnos hacia sueños más altos, hacia una vida más abundante y más feliz, hacia aquel propósito para el cual Él nos creó. Tú fuiste elegido para algo grande, fuiste elegido para dar fruto, para llevar luz, para ser un portador de esperanza en un mundo que muere sin Dios. En Red de Almas sabemos que estás pasando pruebas, que estás lidiando con sueños muertos, que estás sin fuerzas para dar un paso más. Pero también sabemos que aquel que venció a la muerte tiene suficiente poder para levantarte. Si deseas dejar que Él te transforme, que Él te dé un nuevo inicio, que Él te restablezca y te guíe hacia tu propósito, te invitamos a que te suscribas a Red de Almas. Así podremos recorrer junto a ti el camino de fe, de salvación y de renovación. En Red de Almas encontrarás mensajes que te darán fuerza, que te llenarán de fe, que te llevarán más cerca de aquel que tiene el poder de dar vida en medio de lo muerto. Tú no estás solo. Hay una comunidad de hermanos, de soñadores, de valientes que están buscando lo que el mundo ya no puede dar, un propósito más grande que ellos mismos, una razón para levantarse cada nuevo día. Únete, haz parte de esta familia, deja que el Espíritu de Dios te transforme de adentro hacia afuera. Así como Lázaro salió de aquel sepulcro, así también tú saldrás de aquel lugar sin luz para entrar en el plan que Él tiene para tu vida. Porque el que venció a la muerte venció también tus pruebas, tus sueños muertos, tus fracasos. Él venció para que vivieras en abundancia, en victoria y en plena salvación. Tú decides si respondes a su llamada. Tú decides si estás dispuesto a dejar atrás lo muerto para renacer en Él. Red de Almas te anima, haz aquel paso de fe, deja que el poder de Dios te levante, que te dé una razón para sonreír nuevamente. Suscríbete, déjanos orar por tu vida, déjanos ser parte de tu proceso de salvación. Porque sabemos que el que comenzó la buena obra en ti, también la va a completar.